¿Contentos y bendecidos? Thank you, Javier. Contentos y bendecidos, ¿verdad? Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Damos gracias a Dios esta mañana por estar aquí. Cada vez, yo siempre digo, cada vez que comenzamos un nuevo año, entramos en un nuevo año, es una bendición porque sabemos de que Dios nos está dando cada día, cada año es una oportunidad nueva para nosotros poder tener ese compromiso con Dios, renovar el compromiso que debemos de tener con Dios. Así que hoy estamos en un año nuevo, 2025, no parece, ¿verdad? No parece, se nos van tan rápido. Y no solo estamos entrando en un nuevo año, estamos entrando en un año para renovar nuestras vidas, un año en el que abrazaremos lo que realmente significa ser la iglesia. Y usted se preguntará, pero pues bueno, esto es la iglesia, ¿no? Hay mucho más que es la iglesia que solamente reunirnos así y solamente venir los domingos. Hay mucho más que eso. La iglesia es mucho más que eso. Este tema es un llamado a redescubrir el corazón de quienes nosotros somos como iglesia y lo que estamos destinados a hacer como pueblo de Dios. Así que para guiarnos estamos lanzando esta nueva serie que va a ser todo el mes de enero y la mitad del mes de febrero, que le hemos titulado Ser la Iglesia, basada en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 40 al versículo 47. Este pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 40 al 47 nos lleva de vuelta, nos regresa al principio, en el momento donde la iglesia nació. Y quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, versículo 40 al versículo 47 en esta mañana. Y también dentro de sus boletines tienen sus bosquejos, así de que este pasaje nos lleva, decía anteriormente, nos lleva al principio, nos lleva al momento en que la iglesia nació. Sí, nosotros no somos la primera iglesia, obviamente eso lo sabemos, fue hace más de 2000 años atrás. Y eso nos lleva de regreso al fundamento. Al fundamento, los creyentes en ese tiempo, en Hechos capítulo 2, los creyentes estaban pasando un sinnúmero de pruebas. Los creyentes estaban experimentando sufrimientos, estaban experimentando persecución. Recuérdese de que antes de que suceda Hechos 2, habían perdido a su líder, habían perdido al Señor Jesucristo, lo habían matado, lo habían crucificado. Pero después los sorprendió porque ellos no habían entendido lo de la resurrección. Cristo resucita y después de la resurrección de Cristo está con ellos algunos días, les vuelve a inyectar el ánimo que necesitaban como iglesia. Y después de repente lo habían perdido ya una vez y lo vuelven a ver que se va en una nube y desaparece en una nube y se va de la vista de ellos. Y ellos quedan pensando, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó? Él había dicho, yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué se fue? Pero Jesús, a pesar de las pruebas y todo lo que la iglesia primitiva estaba experimentando, Jesús había puesto una promesa. Les había dicho en Mateo capítulo 16, verso 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo les había dicho, yo tengo un compromiso y el compromiso es edificar mi iglesia. Ahora, los creyentes que estaban escuchando esto, cuando lo escucharon la primera vez estaban sorprendidos. Pero cuando Cristo dice, yo edificaré mi iglesia, la iglesia es la misma palabra que se usa en el griego. La palabra que se usa en el griego es la palabra eclesía, que significa una asamblea. Asamblea, él estaba prometiendo que él iba a construir una asamblea, que él iba a construir un grupo de personas a nivel mundial, a nivel universal. Él iba a construir un grupo de personas. La gente, no edificios, es la iglesia. Y Cristo dijo, yo voy a edificar a mi pueblo, yo voy a edificar mi iglesia. Y él quería que los creyentes que eran parte de la iglesia mundial, de la iglesia universal, de la iglesia a nivel global, él quería que cada uno de ellos fueran parte también de una iglesia local, como lo somos nosotros en este lugar. Él quería que fueran parte de una iglesia local
¿Para qué? Para que como iglesia, como asamblea, como cuerpo pudieran crecer juntos. Y entonces estaban llamados a estar en iglesias locales, no en iglesias locas, sino iglesias locales. Hay muchas iglesias locas hoy en día. Hay muchos lugares que se llaman iglesias y no actúan como iglesias. Hay muchos lugares de eso. Y si somos honestos, muchos lugares hoy en día se han alejado totalmente de lo que Dios quiso que fuera la iglesia. Y es por eso que hemos comenzado esta nueva serie. Ahora, pero imagínese usted, los discípulos al escuchar a Jesús decir, yo edificaré mi iglesia, por primera vez. ¿Saben ustedes que antes de que Jesús dijera esas palabras, en Mateo 16, nunca se había mencionado la palabra iglesia? Los discípulos, al igual que no entendían la resurrección, los discípulos se han de haber quedado, pero ¿qué está queriendo decir con esto? ¿Qué está queriendo decir con esto de yo edificaré a mi pueblo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno ni cualquier prueba que se venga en la vida van a poder contra mi pueblo? Yo edificaré mi pueblo. Cuando los discípulos escucharon esto por primera vez, no tenían ni idea lo que venía, lo que se avecinaba. Luego, cuando la iglesia que Jesús promete edificar nace en el libro de los Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, que es donde pedí que abrieran sus Biblias, versículo 40, sucede de que por primera vez se está predicando el primer sermón de la iglesia, ¿ok? Y cuando se está predicando el primer sermón de la iglesia, al final de ese primer sermón de la iglesia, es el apóstol Pedro el que lo está predicando. Y al final de ese sermón dice que entonces Pedro continuó predicando durante mucho tiempo, instando encarecidamente a todos sus oyentes, diciendo, sálvense de esta generación pecadora, les decía Pedro. Porque ellos le estaban preguntando, ¿qué podemos hacer para arrepentirnos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Y en ese momento la iglesia estaba naciendo, y dice ahí que como resultado de la predicación de Pedro, en el verso 41 dice que los que creyeron en lo que Pedro había dicho, en lo que Pedro había predicado, fueron bautizados y se unieron a la iglesia ese día. ¿Cuántas personas? 3,000 personas. 3,000 personas se unieron a la iglesia. 3,000 personas. ¿Se pueden imaginar ustedes que un día estemos predicando aquí un sermón y que en ese sermón solamente de repente, digamos, se convirtieron 3,000 personas? ¿Cómo nos quedaríamos nosotros? ¡Wow! Espérate un momentito, no sabríamos ni qué hacer. ¿Qué haríamos con 3,000 personas si no estamos preparados? En el momento que los 3,000 se convierten aquí, recuérdense que solo habían 120 en el aposento alto. Era un grupo pequeño de creyentes, era un grupo pequeño de personas, y de repente se les unen 3,000 personas más, y ellos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿qué significa ser la iglesia? Y entonces cuando se unen estos tres, me imagina, no sé si usted se puede imaginar lo emocionante, lo asombroso que ha de haber sido esto en este momento. Pero en eso vino la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué significa ser la iglesia? ¿Cómo vamos a vivir esto juntos? Y de eso se trata esta serie, de poder entender nosotros en las próximas 5 o 6 semanas, ¿qué es la iglesia? Responderemos a cada una de estas preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa ser la iglesia? ¿Cómo vivimos esto juntos? Y podemos entender aquí que la iglesia vino a ser una comunidad. De esos 3,000 que se convierten, la iglesia vino a ser una comunidad tan poderosa porque el poder del Espíritu Santo estaba en ellos y con ellos. Era una comunidad unida, era una comunidad sumamente decidida que puso al mundo de cabeza. ¿Sabe qué sucedió? ¿Qué empezó a suceder aquí? Dice en el siguiente versículo, que lo vamos a ver después, pero dice en el siguiente versículo, en el 42 y en el 43, dice que se hacían maravillas por los apóstoles como resultado de que esta iglesia perseveraba en 4 cosas que vamos a ver en las próximas 4 semanas. Hoy solamente vamos a ver una de ellas. Pero aquí las personas comenzaban a sanar, pero a sanar sobre todo de sus corazones. Dios comenzaba a hacer la obra en el corazón de estas personas, los corazones quebrantados,
Los corazones heridos, los corazones destruidos y dañados comenzaban a sanar. Las relaciones eran restauradas, relaciones entre hermanos, entre personas, entre amigos. Las personas llegaron a conocer a Dios de manera que nunca creyeron ellos posible. Y al embarcarnos en este viaje que vamos a hacer en Hechos capítulo 2, solamente permítanme preguntarles, ¿cómo sería para nosotros que fuéramos ese tipo de iglesia? Una iglesia que pone al mundo, no nos vayamos al mundo, vayámonos a Norwalk. ¿Cómo sería que nosotros fuéramos una iglesia que ponemos a Norwalk de cabeza? ¿Cómo seríamos si nosotros fuéramos una iglesia que empieza a preocuparse por llevar el mensaje de esperanza y de salvación para sanar vidas, sanar corazones? ¿Cómo sería si nosotros fuéramos la iglesia que nos enfocáramos en restaurar personas en su relación con Dios? En que las personas conocieran más de Dios de manera en que nunca creyeron ellos posibles. Una iglesia donde la transformación es una realidad, no solamente palabras. Y a la vez que usted está sentado ahí, yo les quiero animar a ustedes que cada vez que nosotros nos reunamos, nosotros podamos pensar: soy yo parte de ser una iglesia transformadora, no solamente de palabra, pero de realidad. Somos nosotros una iglesia donde la unidad nos une y el propósito nos impulsa todo lo que hacemos, el propósito que Dios tiene. Somos una iglesia donde las vidas cambian, las familias son restauradas y la comunidad es impactada por el amor de Jesús. Tendríamos que contestar a esto a una sola voz: amén. ¿Por qué? Porque es el llamado que Dios hace para todos nosotros. Esta es nuestra misión como iglesia. Esa era la misión de la iglesia primitiva. Esto era lo que significaba para ellos ser iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es mucho más que un edificio, mis queridos hermanos. La iglesia es mucho más que solamente un servicio de domingo. Nosotros casi siempre decimos: no, vamos a la iglesia, y pensamos en el edificio, cuando sabemos que cuando decimos vamos a la iglesia es que vamos a reunirnos con la gente que son la iglesia. Esto solamente es el edificio. La iglesia somos nosotros. Si nosotros no estuviéramos aquí, no habría iglesia. Hay edificio, pero no hay iglesia. La iglesia es un hospital para el quebrantado. ¿Cuándo vistes a una persona quebrantada y quisiste traerlo para que escuchen la palabra de Dios? La iglesia es un lugar, es un hospital para quebrantados, donde los heridos se encuentran sanidad para sus corazones, los perdidos descubren esperanza. La iglesia es una familia de creyentes que viven juntos la misión de Dios. Eso era lo que la iglesia primitiva era. La iglesia es una voz de la gracia de Dios en un mundo desesperado por el perdón y la restauración. El mundo está desesperado por el perdón de Dios, solamente que no saben cómo encontrarlo. Tenemos que nosotros guiarlos. La iglesia es un faro de luz en un mundo oscuro que guía a las personas a la verdad y al amor de Cristo. La iglesia es un puente entre el cielo y la tierra que les señala siempre a las personas cómo pueden llegar a tener una relación con Dios. La iglesia es una luz de transformación, hermanos, convirtiendo vidas desesperadas, pero después de que son vidas desesperadas se pueden convertir en grandes testimonios de la gloria de Dios cuando Dios comienza a cambiar sus vidas. La iglesia es un lugar donde los pecadores somos bienvenidos. Este es el perfecto lugar para la gente imperfecta, ¿ok? Cuando usted ve a las personas aquí, nunca los juzgue, porque a eso vienen. Venimos no porque somos perfectos, venimos porque somos pecadores. Y entonces la iglesia es un lugar donde los pecadores son bienvenidos, los cristianos, los santos son fortalecidos y todos somos recordados del amor de Dios. Así era la iglesia primitiva. Así era la iglesia primitiva. Y nos vamos a dar cuenta, es maravilloso este pasaje de Hechos 2, 40 al 47. Nos vamos a dar cuenta que como resultado de ser esa iglesia de la que vamos a estar hablando, la gente solita llegaban y solitos se convertían. No tenían que manipular a las personas para que entregaran sus vidas a Cristo como lo hacen en algunos lugares hoy día. La gente veía el amor de Dios a través de ver el amor en la gente, y la gente solita entregaban sus vidas a Cristo.
Vamos a ver Hechos capítulo 2 ahora, y vamos a empezar también en los versículos. Ya leímos versículo 40 y 41, vamos a continuar con el 42, porque quiero que abramos nuestros corazones para redescubrir la visión de Dios para la iglesia, una iglesia que cambia vidas, comunidades e incluso una iglesia que cambia el mundo. ¿Qué hacían esta iglesia? Porque esto es lo que vamos a aprender. Dice que se dedicaban, mire lo primero que hacía, la primera característica de esta iglesia era que se dedicaban ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles. Qué tremendo, ¿no? Era lo primero que hacían. Se dedicaban a la enseñanza de la palabra de Dios. Después de eso se dedicaban a la comunión, tenían comunión, fortalecían sus relaciones. La palabra de Dios era lo número uno. Y en base a la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios, que era la base fundamental, ellos edificaban relaciones los unos para con los otros. Y después de tener esas relaciones, hacían también, dice que también participaban en el partimiento del pan. Y aparte del partimiento del pan, dice que oraban juntos. Habían 4 cosas que hacían ahí ellos. Todos se llenaron. Mire, como resultado de que la iglesia primitiva hacía estas 4 cosas, dice que todos se llenaban de asombro, las personas que los veían, por las muchas maravillas y señales que hacían los apóstoles. O sea, porque esta iglesia practicaba estas 4 cosas: el fundamento de la palabra de Dios, la comunión los unos con los otros. Ahora quiero que note una cosa: el fundamento de la palabra de Dios es: yo amo a Dios y por eso amo su palabra. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Amarás a quién primero? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y después dijo: y amarás a quién también. Y mire aquí las 2 primeras características de la iglesia primitiva: era amar a Dios por amar su palabra, y era amar al prójimo y fortalecer sus relaciones. Y como resultado de esto, todos se llenaban de asombro y muchas maravillas. El Señor hacía milagros, hacía señales por medio de los apóstoles. Y dice que todos los creyentes, o sea, hablando de los 3,000 que se habían convertido, más los 120, y eso no contando mujeres y niños, solo contaban a los hombres. Posiblemente se convirtieron un total de, tal vez se convirtieron unos 9,000. Si contamos a las mujeres y los niños. Siempre son más mujeres, ¿verdad? ¿Sabe que en las iglesias así es? En las iglesias casi siempre el 80% son mujeres, el 20% son hombres. No sé si en la iglesia primitiva habrá sido así, ¿verdad? Pero no contaron a las mujeres y a los niños, siempre contaban solo a los hombres. Y dice aquí de que todos estaban juntos y tenían todo en común. Eran una iglesia unida, precioso esto. Vendían sus bienes y sus posesiones para dárselos a todo el que lo necesitara. O sea, se ayudaban unos a otros. Todos los días se reunían en los atrios del templo y partían el pan en sus casas. ¿Cuántos días a la semana lo hacían? Todos los días. Y hay personas que yo a veces me dicen: ay, pastor, hay que ir el domingo a la iglesia. Y les digo yo: el domingo es el día del Señor. El domingo, su prioridad debe ser el día del Señor, ¿no? Y a veces: pero hay que ir el viernes. Estos iban todos los días y no se quejaban. Ellos valoraban esto. Valoraban el estar juntos, porque el estar juntos lo valoraban porque crecían en la palabra de Dios. Y dice que estaban, valoraban tanto, se amaban tanto, que vendían sus propias cosas, vendían sus posesiones para ayudar a los que necesitaban, y todos los días se reunían. Y en el versículo 37 dice, vea usted lo que dice en el versículo 47, perdón. Dice que como resultado de todo lo que esta iglesia hacía, que se amaban y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y oraban juntos, dice que alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Vea usted el resultado: el Señor añadía cada día a su número los que habían de ser salvos. O sea, automáticamente la gente veía y decía a la gente: pero espérate un momentito, ¿cómo se quieren estos? ¿Cómo se ayudan estos?
¿Cómo unos traen café y otros traen pan? ¿Cómo es que ayudaron a un hermano que estaba necesitado? ¿Cómo es que le dieron consejería a una persona que estaba necesitada de ánimo y de consejería? ¿Cómo es esto? Entonces la gente se sentían atraídos a eso, llegaban, escuchaban, y cuando escuchaban también ellos se convertían. O sea, era una cosa tremenda. Cuando el poder de Dios, hermanos, está en una iglesia, y eso es en la congregación, eso es en las personas, es cuando las personas viven la palabra de Dios. No solamente la hablan, pero viven la palabra de Dios. Ahora, imagine usted una comunidad que se mantiene firme, fuerte, unida, transformando vidas y poniendo al mundo de cabeza. Esa era la iglesia original. Hoy en día no encontramos muchos lugares así. Hoy en día muchos lugares son lugares de puro entretenimiento. Hoy en día hay muchos lugares donde ya no le ponen la prioridad a la palabra de Dios, sino a los chistes y a las historietas. La iglesia en el libro de los Hechos no era extraordinaria debido al tamaño o a los recursos, porque de hecho eran pobres. Fue extraordinaria debido al hecho de que tenían el fundamento, tenían una devoción implacable a las escrituras. Y se dedicaban, dice, a la enseñanza de los apóstoles. Verso 42. En un momento en el que enfrentaban ellos persecución, en un momento en que los cristianos enfrentaban incertidumbre, desafíos. ¿Saben ustedes que muchos de estos cristianos, cuando se convirtieron, incluso en ese mismo momento perdieron familias? Sus familias les dieron la espalda porque se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Estaban pasando persecuciones. Lo único que los podía a ellos mantener animados era escuchar la palabra de Dios. Y usted dice, pero la Biblia todavía no existía así como la tenemos hoy en día. No, pero entonces, ¿qué era lo que estudiaban? La enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué sabían los apóstoles? Los apóstoles conocían el Antiguo Testamento, y los apóstoles conocían los 3 años que vivieron con el Señor Jesucristo. ¿Se pueden ustedes imaginar los apóstoles repitiéndoles a la iglesia las enseñanzas de Cristo? Oyendo directamente a los apóstoles y decir, wow, ¿y esto enseñó el Señor? Acuérdense que no todo lo que Cristo dijo fue escrito. El libro de Juan dice que si todo lo que Cristo dijo e hizo se estuviera escrito, los libros no cabrían en el mundo. Y entonces imagínense usted a los apóstoles compartiendo todo eso con la iglesia. Los cristianos, aunque estaban sufriendo, aunque perdían familias, perdían trabajos, perdían posesiones, los cristianos estaban animados. Estaban animados porque su fundamento era la palabra de Dios. Si nosotros queremos tener una iglesia así, hermanos, este debe de ser nuestro fundamento. No inventarnos cosas que la Biblia no dice, pero ver lo que la Biblia dice por lo que dice y poder ser fieles a lo que el texto bíblico dice. ¿Por qué? Porque ellos entendían que la palabra de Dios no solamente es un complemento a la vida, la palabra de Dios es la vida misma. Hechos 2:42 nos muestra, en este caso que acabamos de leer, nos muestra que los primeros creyentes se aferraron a la palabra de Dios como su fuente de verdad, como su guía en la incertidumbre. Su ancla en las tormentas de la vida era la palabra de Dios. Sabían ellos que no podían crecer, sabían ellos que no podían prosperar en su vida, sabían ellos que no podían cumplir la misión que Cristo les había dado si ellos no ponían su vida y su fundamento en la palabra de Dios. La palabra era el fundamento para su fortaleza espiritual. Moldeó sus acciones, transformó relaciones y los empoderó para ser la iglesia que cambió el mundo. Así que hoy vamos a comenzar con la primera característica. Dice en el versículo 42, ¿cuál era la primera característica? Estudiaban las enseñanzas, las doctrinas de los apóstoles. Se enfocaban y dice, ojo, que ahí dice que se dedicaban. La misma palabra dedicar es la palabra perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se los voy a explicar qué significa esa palabra perseverar en el griego original al final. Porque primero quiero que vea
quiero que veamos algo bien importante. Quiero que veamos por qué era importante que ellos perseveraban en la palabra de Dios. La iglesia en Hechos perseveró en la palabra de Dios porque entendieron una verdad profunda. Comprendieron que en medio de las pruebas, de la persecución, en medio del dolor, su dependencia inquebrantable de Dios y su palabra, la palabra de Dios, era vital para satisfacer todas las necesidades de la vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué perseveraban en la palabra de Dios? Número uno, porque necesitaban guía, necesitaban guianza en el viaje de la vida. Necesitaban guianza, ¿por qué? Porque para ellos el cristianismo era nuevo. Era algo nuevo, ellos no sabían qué era ser cristiano. Ellos escucharon el sermón de Pedro, se arrepienten de sus pecados, se entregan, pero no es como hoy en día que tenemos libros de discipulado, que tenemos para dar la bienvenida a las visitas y poderles decir, aquí está el pastor, aquí están los líderes, aquí está cómo le podemos, ya estamos estructurados. En esta primera iglesia tenían 3,000 personas y no sabían qué hacer. ¿Cómo lo iban a saber? Estudiando la palabra de Dios para que guiara la vida de ellos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 5, dice la palabra de Dios, tu palabra es ¿qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a saber por dónde ir cuando tenemos que hacer cosas. Si nosotros como cristianos, si nosotros como iglesia no perseveramos en la palabra de Dios, muchas veces no vamos a saber por dónde ir en el camino de la vida. No vamos a saber cómo tomar decisiones en la vida. Ellos necesitaban la palabra de Dios para que fuera lámpara a sus pies, para que fuera lumbrera a sus caminos. La palabra de Dios proporciona instrucciones prácticas, hermanos. Instrucciones prácticas para la vida diaria y la sabiduría divina cuando la vida se siente incierta. Ilumina la palabra de Dios el camino correcto, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. La palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios nos ayuda a entender esto. Una segunda cosa que hacían ellos es que también la segunda razón por la que perseveraban en la palabra de Dios, no solamente para guianza de sus vidas, pero también para ellos crecer en su fe. Eran todos nuevos cristianos. Si podemos entender eso, ¿verdad? Se acababan de convertir. ¿Cómo iban a crecer en su fe? Número dos, era para que ellos pudieran tener crecimiento en su fe. ¿Cómo es que viene la fe? Y dice Romanos 10:17, así que la fe viene por él. Chistes. No, viene la fe por el oír historietas. No, la fe viene por el oír ¿la qué? La palabra de Cristo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos, por eso, hermanos, es que no debemos de tomar tan a la ligera cuando nos reunimos como iglesia para estudiar la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, tengo una petición de oración, quiero orar por mi crecimiento espiritual, pero no viene a la iglesia. Hay que venir a la iglesia, porque su crecimiento espiritual no va a suceder por arte de magia. Su crecimiento espiritual va a venir entre más usted escuche la palabra de Dios, más usted entiende la palabra de Dios, más usted va a crecer en su fe y en su confianza a Dios. Es lo que dice Romanos 10:17. Entonces ellos tenían que crecer en su fe porque eran nuevos creyentes. Ahora, ¿y qué de los que eran ya creyentes de tiempo? ¿Qué de los 120? También tenían que seguir creciendo en su fe. ¿A poco dejamos de crecer? Nunca dejamos de crecer, hermanos. Todo el tiempo estamos creciendo. Una tercera cosa, una tercera razón por lo que perseveraban en la palabra de Dios es porque la palabra de Dios les daba esperanza y consuelo en los tiempos difíciles que estaban viviendo. Estaban viviendo momentos difíciles los cristianos en la primera iglesia.
nosotros vivimos un cristianismo, hermanos, de lujo. Los cristianos de la iglesia primitiva sufrían. Se tenían que esconder para que los romanos no los persiguieran y no los agarraran y no los acusaban de toda cosa. Los acusaban de caníbales, porque decían, es que esos cristianos dicen que se comen el cuerpo y la sangre de Cristo. Y decían que los cristianos eran caníbales. Los acusaban de tener intimidad entre las personas del mismo sexo, porque decían, es que dicen que hay que amarse los unos a los otros. Los acusaban de muchas cosas falsas. Perdían familiares, perdían amigos, porque daban la espalda a una falsa religión y daban su vida a Cristo. Y entonces necesitaba la iglesia primitiva tener esperanza y tener consuelo en los tiempos difíciles. ¿Cómo lo sabían? Porque la palabra de Dios les daba ese consuelo. Vean ustedes lo que dice Salmo 119:50. Salmo 119:50 dice, este es mi consuelo en mi aflicción, decía el salmista. ¿Cuál era el consuelo del salmista en su aflicción? ¿Cuál era el consuelo en su aflicción? En que tu promesa me da que, Señor, decían ellos, sabemos que tus promesas nos dan vida. Eso me consuela cuando estoy teniendo aflicciones. Eso me consuela cuando estoy teniendo problemas. Sé que tú me has dado promesas y que tú vas a ser fiel a tus promesas. Eso solo lo sabían, ¿por qué? Porque perseveraban en la palabra de Dios. Vamos a ir al número 4 de una vez porque no nos queda mucho tiempo. Número 4, la palabra de Dios. Ellos perseveraban en la palabra de Dios porque la palabra de Dios renueva nuestras mentes. Acuérdense que ellos tenían una forma de pensar y ahora tenían que crecer en su fe. Eran nuevos, tenían que aprender y tenían que muchas cosas, quitar muchas cosas, deprogramar cosas que ellos tenían en la mente como ellos habían sido enseñados y reprogramar la mente. Y es por eso que Pablo les dice también en Romanos 12:2, dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de ¿qué? De su entendimiento. Y la única manera en que vamos a renovar nuestro entendimiento es cuando escuchamos, leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos, cuando perseveramos en la palabra de Dios. Número 5. Ellos necesitaban estabilidad en la vida. Ellos necesitaban, ¿sabe usted que esta iglesia que nace aquí en Jerusalén, pronto tuvo que salir huyendo de ahí y salieron a la dispersión y fueron perseguidos? Necesitaban ellos estabilidad para ellos y para sus familias. Viviendo en tiempos inciertos y difíciles, los primeros creyentes necesitaban una base firme. Y la base firme tenía que ser algo que no cambiara. La base firme era la base de la palabra de Dios. Era lo único que se convirtió en el ancla de sus vidas, proporcionándole estabilidad en un mundo que cambiaba rápidamente. La palabra de Dios les dio paz, les dio fortaleza, les dio seguridad en la verdad inmutable de Dios. ¿Qué me refiero con la verdad inmutable? ¿Qué significa la palabra inmutable? Que Dios no cambia. Cuando yo sé que Dios no cambia, yo puedo tener estabilidad en mi vida. Yo cambio, mis emociones cambian, mis sentimientos cambian, pero Dios no cambia. De hecho, Isaías 40 versículo 8 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No dice permanece hasta cuando yo me siento bien. No dice permanece hasta que las cosas me salen bien, o cuando ya las cosas me salen mal. No, dice permanece para siempre. O sea que aunque hayan cosas que no me estén saliendo bien, yo sé que Dios no cambia. Dios es inmutable, no cambia, sigue siendo el mismo conmigo. Por eso ellos perseveraban en la palabra de Dios. Y número 6, perseveraban en la palabra de Dios porque la palabra de Dios revelaba lo que ellos traían en sus corazones. Como una nueva comunidad de creyentes,
necesitaban la palabra para que ellos pudieran entender cuáles eran sus motivaciones. ¿Cuáles eran sus motivaciones, sus actitudes, las áreas en las que ellos necesitaban alinear sus vidas con la voluntad de Dios? Vea lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios está viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. ¿Ah? ¿Alguna vez usted ha visto un machete de doble filo? Mi papá tenía un machete y lo tenía bien envainado cuando yo estaba chiquito, porque le daba miedo que nosotros lo tocáramos, porque ese machete tenía doble filo. Y lo tenía como una reliquia, lo tenía como un adorno en su cuarto él. Pero esa cosa cortaba de una manera tremenda. Y dice la palabra de Dios que ella misma es más cortante que una espada de doble filo. Es porque la palabra de Dios, cuando se te está diciendo, te penetra y como que tocan los nervios, ¿no? Ay, Dios, qué duro lo que me dijiste. Bueno, es que Dios quiere que cambies. Dios quiere ayudarte. Y la palabra de Dios tenía que cambiar eso de ellos. Penetra, es de doble filo, penetra hasta dividir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Es crucial entender que ellos perseveraban en la palabra de Dios. ¿Por qué? Quiero enseñarles por qué era importante. La transformación en Hechos 2:42 no fue el resultado de una experiencia de una vez. La frase que dice ahí, que perseveraban, o dice ahí en el versículo 42, algunas versiones de la Biblia dicen se dedicaban, y quiero que ponga mucha atención porque con esto terminamos. Ya dimos por sentado que la palabra de Dios eran lo que ellos se perseveraban y se dedicaban a la palabra de Dios. Y ya dimos por sentado el por qué. Porque era importante que perseveraran. Porque muchas veces nosotros decimos: ya la leí una vez, ya la leí una semana. Imagínese si usted solo come una vez a la semana. Tendríamos cristianos desnutridos aquí. Así como usted come 3 o 4 hasta 5 veces al día, agarre la palabra de Dios y aliméntese de ella más de una sola vez al día. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. La palabra dedicarse es que perseveraban, y en el verbo en griego es la palabra proscartereo. La palabra proscartereo es una palabra llena de fuerzas y determinación, o sea que ellos se dedicaban todos los días a la palabra de Dios con fuerza y con determinación. Habla de que tenían un compromiso inquebrantable, una devoción que perduró y a través de cada desafío que ellos encontraban. Los primeros creyentes no eran participantes casuales de su fe. Por casualidad hoy voy a estudiar la palabra, o por casualidad hoy voy a ir a la iglesia. No, eran cristianos que eso era su prioridad. ¿Por qué? Por las 6 cosas anteriores que ya vimos. Estaban profundamente comprometidos en absorber y en vivir las enseñanzas de Jesús enseñadas por los apóstoles. No fue un momento así de emoción. Era una búsqueda constante, porque este es un verbo, quiere decir que lo tenían, era algo que tenían que hacer, tenían que perseverar. Pero el hecho de que perseverar habla de ir hacia adelante. Perseveraban, o sea, no se daban por vencido, continuaban estudiando las escrituras. El tiempo presente griego aquí enfatiza el punto. O sea, este era un estilo de vida continuo, perseverar en la palabra. Era un estilo de vida continuo. De hecho, en el versículo 46 de nuestro pasaje de Hechos 2:46, dice que todos los días se reunían en el templo y en las casas. Todos los días. Nuevamente, nosotros venimos el domingo y el viernes, y los que vienen cada 15 días al discipulado. Y a veces decimos: ay, no, es que no me queda tiempo. Hermanos, los hermanos de la iglesia que impactó el mundo, todos los días
perseveraban en este libro tan precioso que nos dejó nuestro Señor. Los primeros creyentes sabían que la palabra de Dios no era opcional. Comprométase este año y diga: voy a estar cada domingo, voy a estar cada viernes. ¿Por qué? Porque es perseverar en la palabra de Dios, la palabra que trae salvación. ¿Sabe que eso es lo que dice 2 de Timoteo 3:15? Como desde la infancia habéis conocido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacernos sabios para salvación por la fe en Cristo. Son las escrituras las que hacen sabios a las personas. La palabra de Dios nos revela las buenas nuevas. La palabra de Dios te revela que eres amado. La palabra de Dios te enseña de que estás separado de Él por el pecado, y Él puede perdonar ese pecado y puede perdonarte para salvación, y que la salvación es un regalo gratuito, no algo que se gana. Al creer en Jesús y confesarlo como Señor, cada uno de nosotros puede ser salvo. Pero primero tenemos que comenzar con la salvación. ¿Qué hicieron primero ellos? Se convirtieron. Y una vez que se convirtieron, lo primero que hicieron fue perseverar en la palabra de Dios. En la próxima semana vamos a ver la segunda cosa que ellos perseveraron. Porque primero perseveraron en la palabra de Dios, pero primero se convirtieron. Y entonces, si hay alguno de nosotros aquí que nunca ha entregado su vida a Cristo, piensa en esto: que Él puede cambiar tu vida también. Él puede cambiar tu corazón. Él puede cambiar todas esas cosas que te están agobiando, esas cosas que te están dañando. Cristo las puede sanar de tu corazón. Para experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que perseverar en la palabra de Dios, hermanos. Seamos la iglesia y perseveremos en este año 2025 y para siempre, mientras Dios nos dé lugar en esta tierra. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser la iglesia? Hay un plan de lectura que está en tu boletín. Solo tienes que leer un capítulo de la Biblia a diario, por 5 días a la semana, y vamos a leer todo el Nuevo Testamento en este año 2025. Les voy a estar preguntando todos los días, todas las veces que nos reunamos: ¿ya leyeron su Biblia? ¿Ya leyeron su Biblia? Entonces hoy ya deben de ir por el capítulo 5 de Mateo. Después descansan 2 días, pero no descansen, sigan leyendo, ¿verdad? Después hay grupos de conexión. Tenemos el grupo de los viernes, tenemos grupos de conexión, células también en inglés, pero tenemos también los jóvenes, tenemos para los niños. No dejemos de reunirnos y de perseverar, y tenemos los viernes, las noches familiares de viernes. Vamos a comenzar a estudiar verso por verso el libro de Apocalipsis. No le tenga miedo a Apocalipsis, si no son cosas de otro mundo. Son las promesas que Dios tiene para su iglesia, hermanos. Y entonces podemos perseverar en la palabra de Dios juntos. Padre Santo que estás en gloria, Señor, te queremos dar gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por este momento tan precioso que nos has dado como iglesia. Señor, en este momento, ahí donde estamos en nuestros asientos, queremos comprometernos no con el hombre. Señor, queremos comprometernos contigo. Con sus ojos cerrados, yo le animo a usted que usted hable con Dios ahí donde está, y usted se comprometa a perseverar en la palabra del Señor. Dígale al Señor: Señor, quiero leer tu palabra diariamente. Quiero que sea mi comida de día y de noche. Quiero perseverar en llegar a la iglesia. No quiero poner excusas baratas, Señor. Quiero comprometerme contigo para que mi vida sea transformada por tu palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
Vamos a cantar un último canto rápidamente y vamos a quedar despedidos. Por ahí les esperamos en el cafecito y el pan.